Un proyecto fundamentalmente encaminado a las personas desempleadas de larga duración que han agotado las prestaciones, parados que hayan agotado las prestaciones. Son para contratación tanto por parte de ayuntamientos como por parte de la economía social, de ONGs o de pequeñas empresas. Hay un porcentaje encaminado a que sean los ayuntamientos los que contraten y otro encaminado a que sean las empresas las que lo hagan. Y tiene un periodo de duración de 6 meses. Es decir, los primeros 6 meses, los contratos serán de 6 meses, unos se harán desde diciembre, se contratarán en diciembre hasta junio y otros desde julio hasta diciembre del año que viene. Ya digo, son contratos de 6 meses. Básicamente lo que pretenden es complementar también la respuesta necesaria ante los problemas que hay en estos momentos en la sociedad a los que hay que hacer frente, tal como nos habíamos comprometido. Quiero agradecer a las diputaciones provinciales el esfuerzo que han hecho. Esto significa comprometerse con Extremadura. Les oí decir a ambos en sus tomas de posesión que desde las provincias también se hace región, que desde las provincias también se construye Extremadura, y quiero darles de verdad las gracias por el esfuerzo que han hecho. Pretendemos además darle continuidad en el tiempo, porque las situaciones de los parados de larga duración no se van a resolver en un corto plazo. Quiero y deseo que las cosas mejoren, pero la situación de dificultad por la que atraviesan requieren esfuerzos continuados y continuaremos en los próximos años haciéndolo para poder llegar a más gente y poder resolver las situaciones de extrema necesidad que la ciudadanía tiene, con el empleo social, con las rentas básicas, con las ayudas de contingencia, con los mínimos vitales. Probablemente no vamos a resolver todos los problemas, pero sí vamos a intentar evitar que aquí en Extremadura haya alguien que esté en situaciones de extrema necesidad. Y yo creo que eso es un esfuerzo colectivo que hay que entender y en el que vamos, desde luego, a insistir en todo momento porque creemos que es absolutamente necesario y absolutamente imprescindible.